La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a tu programa en línea. Es un gusto y un placer saludarles y compartir con ustedes, como siempre, todas las mañanas desde tempranito aquí en la ciudad de Guadalajara, pues para aprender más sobre temas de salud y nutrición. Le mando un saludo a todos los que ya nos están sintonizando a través del 1040 de AM por Radio Mujer y también a través de la página, quienes nos ven por www.radiomujer.com.mx, y a todos los que nos sintonizan a través de las aplicaciones que tiene Radio Mujer desde su celular en otras partes de México, a nuestros amigos de Estados Unidos que nos siguen y nos sintonizan todos los días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y todos los nuevos que se siguen uniendo a este programa. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos preparado un tema sumamente interesante, importante para concientizarnos, y es la grasa abdominal. ¿Cuántas veces no? Bueno, pues hay personas que vemos que están muy delgadas, las piernas muy delgaditas, los brazos, pero la concentración de la grasa sobre todo está en el abdomen. Pues el día de hoy te vamos a platicar todos esos efectos secundarios que puede tener esa acumulación en esa zona y que en realidad es peligroso para tu salud estarla acumulando ahí, pero eso te lo vamos a platicar. Ya está aquí con nosotros nuestro invitado, él es Luis Quiroga, el doctor Luis Quiroga, y bueno, pues me da mucho gusto saludarlo. Él nos acompaña desde la clínica Nutricia y Teso, y bueno, pues es especialista también en todos los temas de nutrición en el deporte. Bienvenido, Luis, buenos días. Buenos días, Ruth, un saludo para todos tus radioescuchas, un placer nuevamente estar aquí contigo, y tú mencionabas un tema muy interesante, pero sobre todo un tema que tendría que de alguna manera todas las personas adultas poner mucho énfasis y mucha atención. Claro. Y bueno, esto se da indistintamente el acúmulo de grasa. Bueno, ahorita ya nos platicarás si es más tendencia en mujeres, en hombres, pero antes sí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué se debe de componer nuestro cuerpo, porque ya lo sabemos, ¿no? El peso es muy relativo, no siempre en los kilos se va a medir el nivel de salud. Una persona puede estar a lo mejor en un peso saludable, pero con ese acúmulo de la grasita, o incluso un niño, porque yo he visto ya últimamente niños que también están flaquitos, pero acumulan gran cantidad de grasa, sobre todo en el abdomen. Entonces, sí, la importancia de hacer esta evaluación completa y no centrarnos únicamente en el peso, ¿no? Sí, algo que le comentamos mucho a todos los pacientes es que el peso simplemente es un dato, es muy relativo y llega a ser muy subjetivo su valor. Nuestro peso, cuando a veces los pacientes se suben a la báscula o nosotros nos subimos a cualquier báscula, vemos el valor y decimos, chanclas, todo esto es de grasa. No, y en realidad no es así. Nuestro cuerpo está conformado de varios elementos, entre ellos la masa magra o la masa muscular, digamos, el agua corporal, la estructura ósea y por supuesto la grasa corporal. El que debemos de tener mayor elemento en nuestro cuerpo es el agua. En promedio entre el 50 y el 65% de nuestro peso debe ser agua. Depende mucho, por supuesto, si somos hombres, si somos mujeres, la edad. Hablando de este elemento, entre menos edad tengamos, más agua corporal vamos a tener. Okay. Los hombres tendremos mayor agua corporal que las mujeres, y conforme va avanzando la edad, este componente pues va cambiando en su valor. Entonces, el principal elemento de nuestro cuerpo debe ser agua. Después, de manera natural, digamos, y fisiológica saludable, la masa muscular, que esta debe comprender en promedio entre el 15 y el 20% de nuestro peso corporal. Al igual que el agua corporal, se va a ver influenciado por el género. Nosotros los hombres tenemos mayor volumen muscular, comparado con ustedes como mujeres. Y en otro elemento que seguiría en el orden sería la grasa corporal, que aquí quisiera hacer mucho énfasis porque los valores de porcentajes de grasa corporal, al igual que los demás elementos, comprenderán mucho con respecto a las características de la edad, por supuesto, del género, y no se puede evaluar de la misma forma a todos, ¿no? Sí, habría que individualizar, ¿no? Dependiendo de cada caso, pero en promedio, por ejemplo, un adulto. Un adulto, un adulto joven, un hombre debe andar entre
entre un 8 a un 15%. Okay. Sería como hablando de un rango saludable. La mujer no debería de pasar más del 20-22% de grasa, que serían como los parámetros que nosotros tendríamos para poder hacer una adecuada valoración con los sujetos. Dice, ¿sabes qué? Si sobrepasas estos valores ya hay un problema de peso, ¿no? Específicamente en este componente graso. Claro. Entonces, en un hombre entre un 8 a un 15% adulto, una mujer entre un 20 a un 22%. Y bueno, el músculo decíamos que entre el 15 y el 20% del total de nuestro peso sería como lo más adecuado. Y los huesos, más o menos, sí, ¿cuánto oscila entre pesan? un 2 o un 4% de nuestro peso corporal, y entre otros elementos de almacén que tiene nuestro cuerpo, que son como los hidratos de carbono en su forma de glucógeno. Es otro peso que le da a la totalidad de nuestra composición corporal, ¿no? Entonces también es un mito que a veces los huesos pesan mucho, porque luego dicen, la complexión es gruesa, pero bueno, sí, no variaría demasiado, ¿no? En realidad no varía mucho, pero sin embargo sí hay una relación muchas veces entre los diámetros óseos y las capacidades que tiene nuestro cuerpo para poder desarrollar algún tono muscular o mayor capacidad de almacén de grasa. En cierta razón puede haber en ese sentido, ¿no? Exacto. A mayor estatura, obviamente, Así pues es. el peso se incrementa. Así también es. por la densidad de estos huesos. En kilos, más o menos, un esqueleto, ¿cuánto pesaría? Mira, podemos hablar así como de una persona de 70 kilos, digamos, un hombre típico. Si hablamos en esos porcentajes, pesará alrededor de esos 70 kilos, 40 kilos serían de agua. Estaríamos hablando en promedio entre unos 10 a 12 kilos de volumen muscular, lo que sería alrededor de otros 10, 12 kilos en porcentaje de grasa corporal. Digamos estamos hablando entre 2 kilos más o menos de la estructura ósea, y el 700 gramos, 1 kilo, digamos, de almacén de glucógeno en esos conceptos o en esos valores. Cabe mencionar que estas características dependerá mucho si el paciente es físicamente activo o si no lo es, puesto que una persona que sea activo tendrá mayor volumen muscular, tendrá mayor volumen de agua corporal y tendrá menos grasa corporal. Una persona que es sedentaria, que es una de las características cuando hay un desbalance energético, digamos, cuando una persona come más de lo que gasta, pues de alguna forma incrementará su porcentaje de grasa, y este volumen graso, pues por supuesto el que estamos mencionando ahorita es el perjudicial hacia la salud. Está muy, muy interesante. Y bueno, pues en promedio entonces de 70 kilos, fíjense, 2 kilitos nada más de músculo. Entonces no es como que, mi esqueleto pesa 10 kilos, ¿no? Así es. La estructura ahí es ese porcentaje que tú decías que oscila entre un 2 y un 4%. O sea, para un adulto, por ejemplo, de 70 kilos, en promedio decías que una composición podría ser entre 40 kilos de agua, aproximadamente 10 a 12 de músculo, 10 a 12 de grasa, que claro, esto va a depender del grado de actividad física que realicen, y lo mejor sería hacer más actividad física para tener un menor porcentaje de grasa corporal, sobre todo porque, bueno, pues esta grasa es la que en exceso va a dañar nuestros órganos, y precisamente pues ese es el tema del día de hoy, ¿no, Luis? Así es, era como de alguna forma dejarles a los radioescuchas claros, porque le damos mucha importancia al peso total, y en realidad yo como recomendación les diría que no es tanto así. Si es bien es cierto, a veces uno se autoevalúa y ve que ya no le quedan sus pantalones o ya no le quedan sus camisas como anteriormente los quedaba, pues ese puede ser un indicador de que hay algún elemento que está sobrepasando, y por lo general siempre va a ser la grasa. Pero es la recomendación de que el peso no lo tomen en realidad con tanta seriedad, que le den un poco más de valor a la estructura de la composición corporal, que ese a la larga es el que de alguna forma se va a estar modificando conforme a los hábitos que nosotros tengamos. ¿A qué me refiero? Si tú comes bien, si tú llevas un estilo de vida saludable, si tú haces actividad física, esta composición corporal se va a mantener de alguna forma como dentro de esos rangos, y ningún elemento, sobre todo dañino en este caso como la grasa corporal, pues sobresalará o saldrá a flote, ¿no? En este sentido, para que de alguna manera no pueda llegar a ser un riesgo a la salud. Me encanta, Luis. Pues yo creo que vamos a aprender mucho el día de hoy, así que pues abrimos nuestras líneas. Ya están disponibles el 31 22 11 90, el 36 47 18 83, o también a través de WhatsApp nos puedes escribir todas tus dudas, tus comentarios al 33 10 19 07 12. Nos vamos a hacer la primera pausa, pero regresamos para seguir platicándote sobre los efectos de la grasa abdominal en cuestión de la salud. No te vayas.
Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea, en el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en tu programa en línea. El día de hoy platicando con el doctor Luis Quiroga acerca de la grasa abdominal y sus efectos en la salud. Y bueno, si nos acabas de sintonizar, pues bueno, antes de irnos a la pausa estábamos platicando sobre la composición corporal y cómo nuestro cuerpo, nuestro peso no es tan un marcador de salud tan preciso como la composición corporal. Es decir, hay que evaluar cómo está nuestro porcentaje de grasa, cómo están nuestras circunferencias. Recuerden que el porcentaje de agua que tenemos, también el agua corporal, tiene cierto peso. Entonces, no centrarnos únicamente en los kilos, sino en cómo está distribuido esos kilos en nuestro cuerpo. Y de ahí, bueno, pues vamos entonces a ver en qué área tenemos que trabajar. Si, por ejemplo, es el músculo muy bajo, pues entonces hay que trabajar en generar mayor masa muscular, por ejemplo, con ejercicio. Ya nos dirá aquí Luis. Pero antes de pasar a esto, Luis, bueno, me gustaría que les platicaras un poquito a los radioescuchas de cómo se evalúa esto y por qué es importante ir a una consulta de nutrición. O sea, nosotros estamos muy familiarizados y tenemos equipos para medir el agua, el músculo, la grasa. Entonces, de ahí la importancia también de acudir al nutriólogo, ¿no? Porque las básculas comunes pues solamente te van a dar kilos. Sí, así es. Hay métodos, digamos, de mayor profundidad para análisis de la composición corporal. Uh-huh. Muchas veces son algo costosos y fuera del alcance de los pacientes, digamos, como tener una valoración en casa, ¿no? Claro, entonces, un aparato así, pues. Sí, son, sí, para uno. Hablando de entre 500,000 hasta $1,000,000 o un poco más. Uno de ahorita que mencionas de los indicadores, el más factible y el más sencillo que puede ser para los radioescuchas es la circunferencia de la cintura. Okay. La circunferencia de la cintura se relaciona de manera importante con el diámetro de la grasa a nivel central, que es el tema que abordamos el día de hoy. Mencionar que la grasa en el organismo se puede almacenar de dos formas, uno que es a nivel periférico, que lo vemos en los miembros superiores, en los brazos, en las piernas, y el otro que sería a nivel de la grasa visceral, que este es el que de alguna forma es más importante para nosotros como profesionales de la salud porque es el más dañino. O sea, se menciona mucho en el área de la nutrición y de la composición corporal que no importa cuánta grasa tengas, sino cómo se encuentra distribuida en tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces puede tener una persona un alto porcentaje de grasa, pero a lo mejor lo tiene por cuestiones genéticas, por cuestiones mismas de la actividad física que puede llegar a hacer en diferentes partes del cuerpo, más en brazos, más en piernas. Y esto no sea tan perjudicial, por supuesto que lo es y tendrá otro tipo de consecuencias. Ajá. Pero la grasa que se acumula a nivel central es la que mencionábamos, traerá más complicaciones a nuestro organismo. Porque la grasa no es mala, o sea, la grasa tiene una función energética, de reserva energética, protectora, de amortiguadora, para regular la temperatura corporal en nuestro cuerpo, pero hasta cierto punto saludable, ¿no? O ciertos márgenes saludables. El problema radica cuando nosotros empezamos a exceder este tipo de porcentajes de grasa. Es normal y es de una etapa de la vida. Conforme nosotros vamos avanzando en la edad, nuestro tono muscular va descendiendo. Por eso es importante, y hemos hecho mucho énfasis en los anteriores programas que nos has invitado, en que una persona lleve estilos de vida saludable, porque eso le mantendrá o tendrá de alguna forma un tono muscular más adecuado a otras etapas de la vida a futuro, ¿no? Claro. Comparado con el tejido graso, la masa grasa va aumentando. La masa muscular decae, la masa grasa aumenta, y más sobre todo en las mujeres, ¿no? Que eso es algo importante que mencionar. De estas cuestiones de almacén de grasa mencionamos entonces a nivel periférico y a nivel visceral o a nivel central. Anteriormente se conocía o se sigue conociendo como la obesidad tipo androide, o que es la forma de manzana, digamos. Que es más como en el centro, exactamente, ¿no? Que es la que se almacena un poco más en el centro, digamos, un paciente con brazos un poco delgados, con piernas un poco más delgadas, pero el acúmulo de grasa a nivel central, tipo manzana, digamos, ¿no? Androide o tipo manzana. Oye, lo dirían también muy feo, un tipo mariachi en los hombres. Así es, ¿no? o tipo que le dicen
pancita de chelero o aquellos que toman Ajá. mucho alcohol, ¿no? Para las mujeres se creía, o anteriormente era una distribución más hacia los miembros inferiores, lo que son caderas, muslos, piernas en general. Pero Claro. tristemente esto ha cambiado. ¿A qué me refiero? Ha cambiado porque cada vez la mujer presenta mayor obesidad, pero más a nivel central. Y Así esto es. traerá como consecuencia a nivel central que, pues bueno, que a nivel central o a nivel a nivel abdomen se encuentran los órganos vitales. Entonces, entre mayor grasa tenga a nivel visceral, la grasa va a recubrir los órganos vitales y Ujú. por supuesto que va a impedir que funcionen de manera correcta, ¿no? Claro, de ahí la importancia de tomar conciencia dónde se está acumulando. Bien lo decías, a lo mejor en hace algunas décadas las mujeres pesaban más, pero el porcentaje de grasa estaba distribuido más bien como en la cadera, por ejemplo, o la pierna. Ves mujeres de los años 50 con aquellas curvas, como bien lo dicen, con no una silueta extremadamente delgada como hoy te los marcan en la televisión, pero sí efectivamente tenían cintura. O sea, eran unas mujeres muy acinturadas y a lo mejor el acúmulo de grasa es en la cadera, que tengo entendido que no es tan malo acumular grasa en la cadera, pero tú Sí, desmiénteme eso. aquí el problema con respecto a las enfermedades crónico-metabólicas Ajá. no será tan de tanto impacto, digamos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen mayor grasa a nivel periférico o más a lo que son los miembros inferiores, más a las Ujú. piernas y la cadera? Pues bueno, tendrán problemas de circulación, Claro. tendrán mayores problemas de movilidad, mayores problemas en las En articulaciones. los huesos, a lo Entonces, mejor no, porque de sí, todos modos es claro, peso en es peso exceso. que de alguna forma nuestro cuerpo no está muchas veces preparado para poderlo soportar. Tendrán personas mucho estreñimiento, Ok. que va a la mano, y pues prácticamente todas las implicaciones que impacten en las cuestiones de movilidad de una persona no se mueva. Ujú. Entonces, eso de alguna forma se puede sopesar o es un riesgo menor comparado a que una persona con mayor grasa visceral pueda desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Ok. Resistencia a la insulina misma, de aquí por ejemplo hipertensión, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, en Ujú. síndrome metabólico, El hígado sí, graso, el ¿no? Que hígado graso, también ya exactamente. está Entonces, ahorita. si comparamos, digamos, la diferencia entre riesgo de una persona que almacena grasa miembros inferiores o grasa visceral, pues por supuesto que grasa visceral es el de mayor impacto a la salud. Claro, porque bien tú lo dices, son enfermedades crónico-degenerativas que poco a poco van terminando con tu salud, mientras que a lo mejor un acúmulo de grasa, como bien lo dices, en zonas periféricas o en cadera, pues bueno, va a afectar otras cuestiones, no tanto metabólicas, pero sí obviamente que tienen que ver sobre todo más con el dolor de espalda, Así la es. movilidad, las rodillas, por ejemplo, pues también se pueden ver afectadas, ¿no? Tantas personas que vemos que por el exceso de peso ya no pueden caminar de manera adecuada por su rodilla. Claro, no, y importante mencionar, fíjate, ahorita que estaba revisando unos datos, los datos de la ENSANUD 2016, que nos Ajá. dice que la obesidad abdominal va en aumento. Ok. En promedio, en conclusión, podemos decir que 6 de cada 10 hombres presentan obesidad abdominal, 6 de Ujú. cada 10, y 8 de cada 10 mujeres la presentan. Entonces, por eso te comentaba, ahora es más la distribución de la obesidad central en la mujer que en el hombre propio. Y no nada Ok. más eso, fíjate, el problema radica en que la mujer, donde se encuentra o mayor riesgo o donde hay mayor acúmulo de obesidad central, son en aquellas personas que tienen entre 50 y 59 años de edad en la mujer. Ujú. Y esto que trae como consecuencia, yo lo veo o lo he visto mucho, son pacientes con cáncer de mama. A Ok. mayor obesidad central, mayor riesgo de cáncer de mama por esas cuestiones de estrógenos, que Ujú. estos disparadores, esas cuestiones hormonales, pues van a hacer que tarde o temprano pueda aparecer algún tipo de funcionamiento erróneo, digamos, de las características celulares de la mujer y se Claro. traduzca en lo que sería el cáncer de mama. No, pues qué alarmante estas cifras y bueno, pues nos ponen a tomar mayor conciencia sobre este acúmulo de grasa y bueno, ya lo decías hace unos momentos que una forma muy sencilla es también las circunferencias, ¿no? Estar midiendo y lo podemos hacer en casa para tomar cartas en el asunto sobre estas medidas, ¿no? Así Que es es. más importante a lo mejor que otros Sí, parámetros. y tú hiciste mucho hincapié en ir con el profesional de la salud, en específico el nutriólogo, quien le va a tomar las herramientas necesarias, quien va a hacer una evaluación completa para poder determinar estos riesgos que hemos estado mencionando. Cuando no sea posible, tenemos dos cortes, digamos. La mujer no debe de pasar los 80 centímetros de cintura y el hombre no debe pasar los 90 centímetros de cintura.
pasando estos centímetros o estas circunferencias, pues bueno, ya empezaríamos hablando de un riesgo importante para la salud. Ajá. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, esto sí, me gustaría hacer mucho énfasis, no sé si nos alcanza el tiempo para este corte, pero bueno, lo que buscaríamos sería un material adecuado, Okay. y en condiciones adecuadas para hacer la medida, porque hemos visto, a veces los bombardean los medios de comunicación en cómo hay que tomarla, pero es importante que a lo mejor una persona no lo pueda llevar a cabo por sí solo, que a lo mejor que se haga ayudar por el esposo o por otra persona que esté ahí para que pueda tomar la medición correcta y se cerciore de que la cinta esté posicionada de manera adecuada. ¿En dónde se debe tomar la circunferencia de cintura? Se debe tomar entre el espacio que hay entre la cresta ilíaca y la última costilla. Que es como el huesito que tenemos ahí en la cadera. Exactamente, es el espacio, digamos, donde se hace una estrechez entre estos dos estructuras óseas, estos dos puntos, lo que sea la última costilla y la cresta ilíaca, porque se mencionaba anteriormente que se tenía que tomar a la altura del ombligo. Okay. Pero te lo pongo como en este escenario. Se imagina una persona que tiene problemas de sobrepeso u obesidad, el ombligo pues no lo va a tener en su lugar, ¿no? Lo va a tener, como dicen las abuelitas, lo va a tener caído. Entonces ahí no es la cintura. La cintura sí tiene que ser en esas estructuras que yo te menciono para poder correlacionarlo con estos riesgos importantes a la salud. Perfecto, entonces entre la última costilla y la cresta ilíaca, donde está más estrecho, ahí es donde se debe tomar la medida de la cintura. Luis, ya casi nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero bueno, les recuerdo nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Para si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto se los resolvemos. No se vayan, quédense escuchando su programa en línea. Regresamos. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. 7 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea y bueno, pues aprendiendo el día de hoy sobre la grasa abdominal y sus efectos en la salud. Nos acompaña el doctor Luis Quiroga, quien es especialista en nutrición en el deporte y bueno, pues ya decíamos antes de la pausa entonces que podemos medir la cintura, que de preferencia si tienen una cinta en casa, bueno, se apoyen de otra persona para que lo haga, también que no esté la ropa estorbando, pues de preferencia sobre la piel hacer esta medida, porque de repente traen algún suéter o una camisa muy gruesa y no es adecuado tomar la medida así. Así es. También, qué bueno que haces ahí énfasis. Ajá. Muchas veces cuando las personas tienen problemas de sobrepeso o obesidad y al quitarse, por ejemplo, la playera o se están midiendo la circunferencia de cintura, se hacen como algunos pequeños pliegues que se esconde la cinta. O que de alguna forma la recomendación sería bueno, si tengo este tipo de composición corporal, donde están muy marcados esos pliegues, digamos, o esas lonjitas que coloquialmente se llama, pues bueno, lo recomendable sería a lo mejor una playera lisa y sobre esa poder tomar la a lo mejor que esté más ajustada, muy delgada. Un poco más ajustada para que no se meta la cinta entre esos pliegues y que no se pueda perder o de alguna forma pierda como las características que debe tener de rigidez esa cinta que se va a utilizar. Y nuevamente las medidas, Luis, ¿cuánto se sugeriría que tuviera un hombre y una mujer? Sí, lo recomendable. Adultos, ¿no? Estos son adultos. Sí, los adultos. Y es muy, la ahorita que mencionas, tristemente en niños se está viendo esto, bueno, ya tiene tiempo que se ha visto como esta tendencia a que también los niños puedan aumentar su grasa a nivel central. Claro. Los cortes va a depender mucho de la edad, eso también es importante, sobre todo en los niños, pero andará entre un promedio entre los niños entre unos 70 a 80 centímetros que no tendría que pasar. Claro. Estoy hablando acorde a las características de la edad. En un niño. Retomando con esto que mencionas, en la mujer no debe pasar de 80 centímetros y en el hombre no debe pasar de 90 centímetros. Ok, entonces no más de 80 en las mujeres y no más de 90 en hombres. Yo los recomendaría a tus radioescuchas que si alguien se autoevalúe con esas características que hemos estado mencionando y si puede llegar a detectar que estamos por encima de esos valores, es importante que acudan con el profesional de la nutrición, el médico en sí, para poder evaluar algún tipo de riesgo, ¿no? Porque es característico de hábitos que ya traemos de tiempo.
Es decir, que no nos hemos alimentado bien, que hemos sido más sedentarios, que probablemente tengamos alguna alteración metabólica, alguna alteración con colesterol, triglicéridos, y que es importante que con esta forma de detectarlo de manera oportuna podemos evitar riesgos a la salud a largo plazo. Y hay que recordar que una de las características que tenemos como profesionales de la nutrición es la prevención. Sí, no, Entonces, definitivamente. hay una frase muy común que dice, pues dime qué comes, te diré quién eres y más aún te describiré cómo es tu composición corporal, ¿no? Entonces que va muy relacionado con este tipo de circunstancias. Claro, la complementamos, ¿no? Claro. De alguna manera. Claro. Otra de las formas de que podemos ver si nosotros estamos en un riesgo cardiometabólico, digamos, es poder dividir nuestra cintura. Entonces, primer paso, yo creo que lo dejaremos así con los radioescuchas, me mido la cintura, ¿no? Me cercioro de que esté la cinta bien acomodada, me puedo ver en el espejo quizás para que no esté chueca y que no esté tomando como de alguna forma que pierda esa rigidez que mencionamos de la cinta propia. Ya noto mi valor de la cintura. Posteriormente pues tengo que conocer mi estatura, que eso creo que es... Sí, la mayoría de todos espero que sí, y que sea sin zapatos, porque sí, luego es que ya no, yo medía 3 centímetros más, bueno, sucede que a lo mejor nunca los habían medido sin calzado. Así es, hay un índice que se conoce como índice cintura-talla, en el cual nosotros vamos a dividir nuestra circunferencia en centímetros entre lo que medimos en centímetros. Entonces, si el valor es mayor a 0.5, hay que tener mucho cuidado porque puede ser un riesgo cardiometabólico. Entonces dividimos la estatura en centímetros entre la talla. No, la cintura en centímetros entre la talla en centímetros y valor y por arriba de 0.5 estamos en un riesgo cardiometabólico. Lo importante es que este tipo de indicador lo podemos utilizar a cualquier edad, tanto en niños como adultos, como hombres como mujeres, se puede llevar a cabo y es un indicador muy sencillo que de manera preventiva podemos decir, a ver, si ya me pasé de este valor que me dijeron que es 0.5, voy a acudir con algún profesional. Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, una mujer que mida 1,58 y tenga 85 centímetros de cintura, entonces dividiríamos 85 entre 158, que es su estatura, y nos da 0.53. Efectivamente, correlaciona que es más de 80 en mujeres y tiene riesgo. Así es, sería una persona con riesgo. 0.5. En cambio, si dividimos, no sé, alguien que tenga 65 centímetros de cintura y que mida 1,60, pues el riesgo es 0.4, ahí no estaría en riesgo. Ese paciente no está en riesgo, ojo, no está en riesgo, pero es importante que de alguna forma estemos como monitoreando para de alguna manera a futuro no tener como este tipo de complicaciones. ¿Por qué este indicador se relaciona con la talla? Porque la talla es un factor importante para la distribución propia de la composición corporal. O sea, no puede tener o no se manifiesta de alguna manera la misma distribución o el mismo acúmulo en una persona que mide 1,60 o una persona que mide 1,80. ¿no? Entonces, bendito a los que son más altos, que la composición puede ser más, se puede esparcir diferentes elementos en el cuerpo de manera distinta. Claro, ¿no? Tienen un margen mayor, pues, en cuanto a composición corporal se refiere, porque va a pesar más por lo mismo de que es mayor su estatura. Luis, y decías algo también, que bueno, pudiera sonar chistoso, pero esa pancita famosa que le dicen chelera, entonces me encantaría que nos platicaras si el alcohol tiene efectos precisamente en aumentar la grasa abdominal. Sí, claro. Mencionábamos que por lo regular el acúmulo de la grasa visceral va a ser por un desequilibrio energético. Uh-huh. Es decir, lo que comentábamos que nosotros vamos a ingerir más calorías de las que nuestro cuerpo está gastando. Y es una regla muy básica en la nutrición. Pues tenemos que estar con un equilibrio entre lo que yo estoy consumiendo y lo que nuestro cuerpo gasta, ¿no? Uh-huh. Tristemente, cada vez somos más sedentarios y cada vez comemos más de lo que nuestro cuerpo nos pide o requiere en particular. Entonces, el alcohol, de alguna manera, en ningún plan de alimentación se menciona o se estipula como una recomendación, ¿no? Sí, claro. Lo platicamos en el anterior programa, de hecho, uh-huh, sobre alguna recomendación para evitar algún riesgo cardiovascular, uh-huh, pero estamos hablando de ciertas medidas o ciertas características en su consumo. Sí, una cantidad mínima, decíamos alrededor de una bebida para las mujeres. Y dos para los hombres, pero ¿de qué tamaño estas bebidas? Exactamente, estamos hablando de onzas, ¿no? Entre 5 o 6 onzas en promedio. Lo que comentábamos con el alcohol es que también nos va a aportar calorías. Okay. Y calorías que van precedidas del propio alcohol y también se van a acompañar con hidratos de carbono. Uh-huh. Entonces, en promedio, una bebida, tiene en promedio como 150 calorías, ¿no? Entonces, si una persona, a lo mejor el fin de semana, pues se llega a tomar quizás entre viernes, sábado, digamos, o hasta domingo, pues, digamos unas 10 cervezas,
estamos hablando en promedio como 1.500 calorías. Que esas 1.500 calorías, pues por supuesto que no están contempladas en la distribución energética que tu cuerpo necesita con otro tipo de nutrientes. Y aparte el alcohol, pues no nos aporta ningún nutriente en sí. Son calorías vacías que nosotros lo comentamos. Y que muchas veces es como el gasto que deberías de tener, pues ese consumo de 1.500, ¿no? Por ejemplo, una mujer que quiere perder peso, Así ¿no? es. Y ahí ya se consumiría sus calorías en estas bebidas alcohólicas. Es facilísimo el poder subir de peso con este consumo de alcohol. Porque hablamos, pues bueno, no vamos a subir de un fin de semana tras otro, ¿no? Claro. Sino que es el acúmulo, nuestro cuerpo va a guardar, va a ser como un pequeño banco, una caja registradora en el cual va a tener como, va a contabilizar, digamos, ese exceso que nuestro cuerpo está teniendo en el consumo y va a decir, oye, pues, ¿por qué subí de peso? Pues porque llevas todo un mes saliendo y cada vez que sales, pues te consumes en promedio esta cantidad de calorías. Nuestro cuerpo sube medio kilo de grasa cuando consumimos por arriba de 3.500 calorías de lo que nuestro cuerpo necesita o estamos excediendo esa cantidad de calorías. Exacto. O sea, medio kilo por 3.500 calorías y 3.500 calorías es muy poco. Sí, no, en una sentada de un cine que compres ese combo de palomitas con todo lo que incluye el refresco y por 5 pesos más el extra queso, bueno, pues ahí ya estás abonando esas 3.500 y por semana, pues claro que es muy fácil. Por eso lo platicamos mucho con los pacientes. El que tú hayas subido de peso, no, o sea, no es de la noche a la mañana. O sea, has tenido como un estilo de vida cambiante en el cual, por supuesto, lo has modificado y que de alguna manera se ha reflejado en tu salud. Entonces, este proceso que te llevó a subir de peso será también un proceso muy similar para que tú puedas llegar a obtener una composición corporal no ideal, eso también no, sino saludable. Okay. Porque muchas veces el error que cometemos los profesionales de la nutrición es buscar ideales en cuanto a pesos, en cuanto a porcentajes, y eso va a depender mucho de las características individuales de los pacientes, ¿no? De las personas. Perfecto, entonces pues hay que estar alerta con esto, el alcohol en exceso y bueno, en general las calorías que consumimos de los alimentos en exceso pues van a estar abonando a este acúmulo, sobre todo de grasa y en el abdomen. Y peor aún, pues si no lo combinamos con una adecuada actividad física, que bueno, eso serían como algunas de las sugerencias, ¿no? Para reducir la grasa abdominal, pero esa me gustaría que nos las platicaras regresando de la pausa, Luis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 3122-1190, 3647-1883 y el WhatsApp 33-1019-0712. Ya tenemos aquí, nos mandan saludos desde Michigan y tengo dos preguntas, las voy a leer y regresando le damos la respuesta a nuestro radio escucha. Dice, hola, buenos días, Ruth, tengo algunas dudas. Dice, la primera es que, ¿por qué cuando hago ejercicio me da mucho sueño y solo estoy bostezando? Dice, hago ejercicio a las 6:30 de la tarde. Coma antes o no coma, o sea, entiendo que le da como mucho sueño antes de hacer ejercicio. Y dice, la segunda duda es que ¿por qué ya no veo cambios a la hora de hacer ejercicio? Siente que ya se estancó, dice, ¿qué le haría falta para marcarse más? Ojalá me puedan ayudar, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Regresando te damos respuesta, nos vamos rápidamente a la pausa. Aquí ahorita discutimos a ver cuáles serían las sugerencias para ti y los invitamos a todos a que se comuniquen. No se vayan, están en Radio Mujer 1040, regresamos. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 48 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea y bueno, pues nos quedamos con la respuesta antes de irnos a la pausa, nos quedamos con esta pregunta. Entonces era básicamente, bueno, que tenía mucho sueño antes del ejercicio y bueno, pues las recomendaciones porque siente que su rutina no está funcionando. Luis, Sí, que... con respecto a lo que menciona del sueño y que es independientemente si come o no, Ajá. yo le haría unas preguntas y que ella las vaya contestando para ver qué podemos descartar. Primero, si está llevando un plan de alimentación, que este plan de alimentación sea equilibrado acorde a la energía que ella requiere, porque eso va a depender mucho. El paciente, muchas veces uno de los síntomas es el cansancio cuando no está consumiendo la cantidad de calorías que refiere, ¿no? Que necesita esta persona, Claro. por más que coma alimentos antes de hacer la práctica deportiva. Otro que tenga que ver con ello es, muchas veces se consume también algún tipo de azúcar simple, como miel, digamos, cajeta, azúcar propia, antes de una actividad física.
Entonces, eso traerá como consecuencia que nuestro cuerpo dispare insulina y que el paciente empiece a generar como un shock hipoglucémico que se refleje en el rendimiento. Entonces hay que ver qué tipo de alimentación está llevando previa también. O sea, lo recomendable entonces, de manera general, podemos decirle que esté revisando como cuántas calorías está necesitando ella, si las está consumiendo, qué es que está consumiendo previo a la actividad física, una adecuada hidratación, por supuesto que también se va a poder ver reflejado en estos síntomas que menciona, qué tantas horas está durmiendo al día, el descanso propio que debe tener el cuerpo. O sea, es como una suma de muchas cosas para empezar a descartar, ¿no? Otro que mencionaba era que no estaba viendo como ya los efectos de a lo mejor de su rutina en su composición. Los resultados. ¿No? Lo que comentábamos es de que depende mucho el estímulo que esté llevando. Nuestro cuerpo también a veces necesita cambiar las cargas de trabajo distintas. A lo mejor quizás incrementar un poco más el peso, o quitar un poco más de repeticiones, aumentar un poco más de repeticiones. Depende mucho de los objetivos que esté buscando en su composición corporal, o ver otro tipo de entrenamiento que sea complementario a la rutina que está llevando. Por lo regular sí es importante que estar monitoreando ese tipo de avances, puesto que uno busca, aparte de la salud, también ver cambios en su composición corporal. Entonces, ver que esté no nada más haciendo ejercicio por hacer, sino que tenga un objetivo en particular, y de eso se va a desprender la rutina de entrenamiento que requiere para esos objetivos propios. Y bien lo dices, a veces es bueno cambiar de actividad porque trabajas otros músculos, no sé, simplemente si dices yo nada más hago pesas todo el tiempo, pues a lo mejor no estás trabajando, por ejemplo, la elasticidad en una clase de yoga. Sí, ¿no? así es. Nuestra condición física va ganando adeptos acorde a los estímulos que va recibiendo. Entonces, si ella está trabajando solamente el trabajo de fuerza, digamos, pues va a ganar quizá mayor fuerza, quizás mayor volumen, quizás mayor explosividad, pero a lo mejor una función cardiorrespiratoria pues no será la más idónea para ella. Si lo puede complementar con otro tipo de estructura que no sabemos, desconocemos su entrenamiento, pero bueno, le va a facilitar más en poder ver mejores resultados. Y lo que comentábamos, que debe estar un equilibrio entre lo que su cuerpo necesita y lo que está gastando, consumiendo, digamos, mejor dicho, de los alimentos. Perfecto. Y bueno, también aquí Alma de Tennessee, que le mandamos saludos ahí en Estados Unidos, dice: hola Ruth, buenos días. ¿Cómo puedo bajar la cintura, pero no lo demás? Bueno, a lo mejor ahí también con ejercicios ya muy en particular. Esa es una muy buena pregunta y eso lo hacen todos los pacientes. La pérdida de grasa corporal no es localizada. O sea, es homogénea. Si el paciente empieza a perder grasa corporal, va a perder en todos lados. En general. Así en todos lados. Por supuesto que se va a ver más reflejado en la mujer en los lugares donde mayor grasa corporal exista. Claro. Que lo que serían, por ejemplo, las glándulas mamarias y lo que sería la cadera, ¿no? Muchas veces lo nota también en las piernas. Entonces, sí hay algunos ejercicios que pueden facilitar un poco más el fortalecimiento en algunas zonas musculares para poder tener una tonificación que quizás a ellos se pueda referir. Pero si va a perder grasa, en general, ¿no? Así es, no es de que voy a correr, por ejemplo, voy a hacer un pequeño trote para nada más perder grasa en el abdomen, no. O sea, también vas a perder grasa a nivel periférico. Se va a notar más, por supuesto, en los lugares donde tengas mayor depósito, mayor depósito de grasa. De ahí la importancia de combinar también ejercicios, porque si, bueno, estás haciendo a lo mejor un trabajo aeróbico para perder grasa en general, pues tienes que fortalecer, bien lo dices, no sé, la pierna, el glúteo, para que no baje esa zona de la cual no quieres perder. Así es, anteriormente solamente se recomendaba, o sabes qué, o haces trabajo de fuerza, o pesas, digamos, o haces meramente cardio. No, en realidad la intención de los entrenamientos es que vayas combinando este tipo de entrenamiento para que tengas mejores resultados. Porque mencionábamos, no nada más es que pierdas grasa, sino que mantengas también tu tono muscular, o que lo vayas incrementando. Eso habla de una composición corporal saludable y es lo que hacemos mucho énfasis. No importa cuánto vayas perdiendo de peso, sino cómo se va distribuyendo en estos elementos de la composición corporal. A veces los pacientes dicen, oye, sigo pesando lo mismo, sí, oye, pero ya tienes otras tallas distintas, tienes menos grasa, pesas lo mismo porque al tener menos grasa, pues vas a tener más agua, vas a tener más músculo. Pero te sientes como más compacto. Exactamente, o sea, se ve una mejor tonificación, digamos, ¿no? Una mejor distribución en tu composición. Y lo que hacemos mucho énfasis, entonces, y hacemos como esta recomendación, que los pacientes no le presten mucha importancia al peso en sí, préstenle mucha atención a los elementos de la composición corporal,
de lo que hemos estado hablando ahorita, de un indicador práctico, sencillo, no invasivo, la circunferencia de cintura, el índice de cintura, talla que mencionábamos, dividir la cintura en centímetros en centímetros y ver qué riesgo cardiometabólico puedo tener, porque ya lo hemos visto y aquí me quiero detener un poco en que entre mayor grasa visceral tenga el paciente, mayores complicaciones tendrá metabólicas. Ya hablábamos de resistencia a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. Sí, una bomba de tiempo que se traducirá tarde o temprano en una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hay que tomar cartas en el asunto, Luis. Y bueno, pues en cuestión de la medición de la composición corporal, bueno, nosotros como nutriólogos estamos capacitados, lo vemos en la licenciatura, pero siempre hay todavía especializaciones y también nos vienes a platicar de un congreso que va a haber para nuestros colegas que también escuchan este programa en línea. No sé si únicamente está dirigido a nutriólogos o a profesionales. En realidad para todo el profesional de las ciencias aplicadas al deporte, desde médicos en el deporte, entrenadores, preparador físico, nutriólogos. Se va a tener entre el 10 y el 11 de noviembre en la Universidad de ITESO el primer simposio mexicano de antropometría y composición corporal. De hecho, pues vamos a regalar una beca. Yo creo que regalamos una beca para a los que se comuniquen aquí contigo y les están interesados en ella. Regalamos una beca. Tiene un precio ahorita de 600 pesos, en los cuales si hasta el día del evento pues va a estar 800 pesos, entonces yo creo que aprovechen la promoción que se tiene. Mayores informes los pueden obtener en la página de www.cdm.com.mx. Nada más está .com. Okay. O en los mismos, la licenciatura ahí en la Universidad del ITESO, donde les podemos dar los mayores informes. Se va a tener certificaciones en antropometría, esto herramienta fundamental ahorita que hemos hecho mucho hincapié, tanto para nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de ISAC, de esta Sociedad Internacional para el Avance de la Cinantropometría. Son certificaciones internacionales que tiene una duración de 4 años la vigencia ese aval. Entonces, recapitulando, 10 y 11 de noviembre en ITESO, el primer simposio mexicano de antropometría y composición corporal, y les dejamos una beca para tus radioescuchas. Muy bien, miren, ¿les parece? Ahorita faltan muy pocos minutos para que se anoten. Si gustan, hoy anoto y mañana todavía vamos a seguir anotando, pero sí tienen que ser únicamente profesionales de la salud para darles más oportunidad a todos los demás. Entonces, bueno, aquí dejo pendiente a Mari Morelos, quien ya se anotó. Nada más recuerden, sí tienen que ser profesionales de la salud. Y el día de mañana damos el nombre del ganador. Claro, y ahí tú la dinámica que tú quieras marcar sin problema alguno, ¿no? Excelente, entonces, muchas gracias. Recomendarles este tipo de foros donde se van a abordar información con la que hemos estado mencionando, de la importancia de evaluar la composición corporal pues para el profesional del área de la salud, ¿no? Entonces creo que los avances, las mismas estadísticas que tenemos requieren tener profesionales más capacitados para poder enfrentar este tipo de problemática. Excelente, Luis. ¿Y a ti dónde te localizamos, por favor? Me pueden encontrar en la Universidad de ITESO, en la Clínica Nutricia, donde les puedo dejar el correo que es Nutricia, es NUTRICIA, nutricia @iteso.mx, o les dejo mi teléfono particular que es el 3312 45 37 57. 33 12 45 37 57 o el correo nutricia con C, ¿verdad? Nutricia @iteso.mx. Ahí les podemos hacer unas valoraciones de lo que hemos estado hablando para sobre todo la prevención, que eso hacemos mucho énfasis en los pacientes. También dejarles como este mensaje al profesional de la nutrición, que el éxito de las consultas, digamos, no tiene que ver tanto en cuántos kilos baje o suba un paciente, sino en el fomento de los cambios de estilos de vida que pueda hacer, ¿no? Sí, no, definitivamente todos los cambios se van a notar y a veces aunque no pierdan peso, pero ganaron un buen hábito, ya toman agua, ya comen, no sé, cierta verdura que no probaban, digo, eso es de rescatarse y felicitarlos cuando hacen ese tipo de avances. Así es, y también lo que comentábamos, creo que fuera de corte, no buscar esos ideales, porque cada uno de nosotros tendrá ciertas valoraciones específicas, no nos comparemos o no quisiéramos o no pretendamos tener la composición corporal que nunca hemos tenido, es decir, si no la tuvimos cuando éramos más jóvenes, ahora que estamos más adultos con otro tipo de estilo de vida, pues es muy complicado que lo podamos llegar a obtener. No quiero decir que sea imposible, simplemente no hay que prestarle mucho a esos ideales, hay que buscar lo saludable.
Excelente, pues gracias, muchas gracias al doctor Luis Quiroga que estuvo esta mañana con nosotros. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Mañana entonces prometido, damos el nombre del ganador de esta beca para el simposio. Recuerden, únicamente sí tienen que ser profesionales de la salud, colegas, médicos, nutriólogos que escuchen este programa. Bueno, pues mañana para que se anoten, ahorita ya cerramos las llamadas porque ya va a venir el doctor Gilberto Priego aquí. Entonces el día de mañana en punto de las 7 de la mañana nos escuchamos nuevamente. Gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, Antonio Origel en los controles, yo soy Ruth León y bueno, pues que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana.